Cuando hoy pensamos en autos alemanes, enseguida nos vienen a la mente VW, Mercedes o BMW. Pero en el pasado, Alemania tuvo muchos otros fabricantes que fueron realmente exitosos por un tiempo. Construyeron autos que llamaron la atención y alcanzaron estatus de culto. Pero con el tiempo ya no pudieron competir con los grandes consorcios. Hoy son historia, aunque sus nombres siguen siendo inolvidables. Aquí están 31 marcas alemanas de autos que ya han desaparecido. Número 1. Borgward. En aquellos años, Borgward era uno de esos nombres que les evocaban a los automovilistas una imagen inmediata de elegancia y progreso. Quien recorría ciudades alemanas encontraba la marca por todas partes. A veces como la elegante berlina Isabella, otras como un coupé deportivo. Borgward representaba el espíritu de avance y el sentimiento del milagro económico sobre 4 ruedas. La empresa fue fundada por Karl Borgward en Bremen. Desde muy temprano apostó por tecnología innovadora y un diseño que se diferenciaba de la competencia. Sobre todo la Isabella, presentada en 1954, hizo famoso a Borgward. Con sus líneas limpias, buena calidad de fabricación y un confort sorprendente para la clase media, se convirtió en una verdadera favorita del público. Quien conducía una Isabella sentía que tenía un auto con estilo sin tener que gastar una fortuna. Pero Borgward no solo construía la Isabella. También modelos como el Lanza 2400 o el P100 con suspensión neumática contribuyeron a que la marca se considerara innovadora y valiente. Mientras otros fabricantes actuaban con cautela, Borgward ponía nuevas ideas en las calles de forma regular, a veces con éxito, a veces con demasiado riesgo. A finales de los años 50, la situación comenzó a complicarse. Los altos costos de desarrollo y problemas internos de gestión hicieron tambalear las finanzas. En 1963 finalmente llegó lo inesperado. Un shock para muchos, ya que los autos eran populares y técnicamente competitivos. A pesar del final, Borgward quedó en la memoria. La Isabella sigue siendo un clásico hasta hoy y el nombre mismo tuvo un breve regreso cuando descendientes de Karl Borgward intentaron revivir la marca con nuevos modelos en los años 2000. Un intento que atrajo mucha atención, pero que no logró consolidarse de forma duradera. Número 2. Wartburg. Hubo un tiempo en que el Wartburg formaba parte natural del paisaje urbano de muchas ciudades de Alemania del Este. El nombre proviene del castillo del mismo nombre cerca de Eisenach, donde los autos se fabricaban en el Automobilwerk Eisenach. Durante décadas, la marca representó un pedazo de movilidad cotidiana importante para familias, artesanos y oficinas públicas por igual. Muchos aún recuerdan el Wartburg 311 de finales de los 50 y principios de los 60, que con sus formas redondeadas y su apariencia moderna para la época llamó la atención no solo en la RDA, sino que también tuvo éxito de exportación en países de Europa Occidental. En las décadas siguientes, el Wartburg 353 marcó el paisaje automotriz. Su diseño cuadrado lo hacía reconocible de inmediato, pero más importante era su amplio interior y el enorme maletero, suficiente para toda la familia. A finales de los 80 se intentó modernizar el coche sin abandonar por completo el concepto original. Así nació el Wartburg 1.3, que por fuera se parecía al 353, pero llevaba bajo el capó un motor Volkswagen de 4 cilindros, más silencioso y con menor consumo de aceite. De pronto, el auto se sentía mucho más actual y quienes venían de la vieja era de 2 tiempos notaban de inmediato lo mucho más agradables que resultaban los viajes largos. Aún así, el Wartburg siguió siendo un auto honesto, sin adornos, con mandos claros, grandes ventanales y una visibilidad que hoy resulta casi nostálgica. Con la reunificación alemana, el mercado cambió radicalmente en poco tiempo. De repente, los concesionarios estaban llenos de modelos nuevos de todo el mundo, con créditos accesibles, mejores emisiones y más confort. Para la planta de Eisenach fue una competencia casi imposible de sostener, y así la producción del Wartburg terminó en 1991. Hoy el nombre vive en historias, fotos antiguas y en reuniones de aficionados que saben exactamente por qué estos autos eran algo más que un simple medio de transporte. Número 3. Glas. Quien en los años 60 hablaba de autos deportivos pero asequibles, no podía pasar por alto la marca Glas. La pequeña empresa de Dingolfing, en Baviera, consiguió llamar la atención en toda Alemania en poco tiempo con ideas audaces y modelos técnicamente interesantes. Todo había comenzado de una manera mucho más discreta. Glas era originalmente un fabricante de maquinaria agrícola conocido por sus trilladoras. Pero después de la guerra se atrevieron a entrar en el negocio automotriz, primero con el diminuto Gogo-Mobil, que en los años 50 se convirtió en símbolo de la nueva movilidad de los alemanes.
Para muchas familias fue su primer auto propio. Pequeño, económico y aún así un pedazo de libertad. En los años 60, Glass dio un paso más. Con el Glass 1004 llegó el primer auto del mundo con una correa dentada para accionar el árbol de levas de serie. Una innovación técnica que más tarde se convertiría en estándar en toda la industria. A esto se sumó un diseño moderno que les daba a los autos una apariencia fresca y dinámica. Especialmente populares fueron los coupés y cabrios, que ofrecían diversión deportiva a un precio accesible. Más tarde, Glass lanzó el 508, un modelo de gama alta que pretendía competir con los grandes nombres. Pero los recursos de un fabricante pequeño no bastaron para mantenerse frente a BMW, Mercedes y Opel. En 1966, BMW adquirió la empresa, integró la planta de Dingolfing a su propia producción y eliminó la marca Glass. Así desapareció su nombre de las calles. Sin embargo, algunos modelos, sobre todo el Go Mobile y los coupés Glass, gozan hasta hoy de estatus de culto. Recuerdan una época en la que incluso fabricantes pequeños se atrevían a desafiar a los grandes jugadores. Música. Número 4. DKW. Pocas marcas alemanas estuvieron tan ligadas a los inicios de la motorización como DKW. Fundada en Sajonia, la historia no comenzó con autos, sino con motocicletas y pequeños motores. Ya en los años 20, DKW se convirtió en el mayor fabricante de motocicletas del mundo. El paso al automóvil vino poco después. DKW apostó desde el principio por una tecnología sencilla pero ingeniosa, asequible para los bolsillos más modestos. Característicos eran sus motores de 2 tiempos, fiables y fáciles de mantener. Pronto, los pequeños autos de tracción delantera de DKW se volvieron parte familiar del paisaje urbano de los años 30. En 1932, la marca se integró en Auto Union junto con Audi, Porsche y Wanderer. El símbolo de los 4 aros, que hoy representa a Audi, nació en esa época y DKW fue durante mucho tiempo la columna más importante del consorcio, porque sus modelos compactos y económicos eran mucho más demandados que los autos de lujo de sus marcas hermanas. Después de la guerra, la marca renació primero en Alemania Occidental, especialmente el DKW F98 y más tarde el F91 y el F93 retomaron la línea de los modelos de preguerra. Pero la tecnología avanzaba y los motores de 2 tiempos comenzaron a parecer anticuados, mientras la competencia apostaba por motores de 4 tiempos más suaves y eficientes. En 1964, el DKW F10 fue presentado como el último modelo de la marca y, al mismo tiempo, un puente hacia el futuro. El auto fue pronto rediseñado y continuó produciéndose como Audi 60. Así quedó allanado el camino para el Audi moderno, mientras el nombre DKW desaparecía de las parrillas. Número 5. Joyd. En la posguerra, muchos alemanes buscaban un auto económico, fiable y que no consumiera demasiado combustible. Justo ahí apareció Joyd, creando vehículos que permitieron a muchas familias ser móviles por primera vez. La marca Joyd nació de la ANSA Joywerke GmbH en Bremen y se concentró durante los años 50 y 60 en microautos y vehículos de clase media que fueran eficientes, prácticos y adecuados para el día a día. Especialmente los modelos Joyd 400 y más tarde el Joyd Alexander tuvieron una gran demanda, porque eran lo suficientemente pequeños para las ciudades estrechas, pero ofrecían espacio para una familia. Los autos eran sencillos en su construcción, pero tenían carácter propio. Quien se sentaba en un Joyd sabía que conducía un auto humilde centrado en lo esencial. Pero por muy encantadores y prácticos que fueran, no lograron resistir la competencia creciente de fabricantes más grandes como Volkswagen y Opel. Además, la situación precaria del grupo Borgward, al cual pertenecía Joyd, contribuyó a su final. Cuando Borgward cayó en dificultades financieras en 1961, el destino de Joyd también quedó sellado. Hoy, los vehículos sobreviven principalmente en círculos de coleccionistas. Reuniones y restauraciones muestran cuánto aprecian los aficionados a estos pequeños autos robustos y la historia de la marca. Joyd fue más que un auto. Fue un pedazo de historia de posguerra que le dio a mucha gente su primera libertad sobre 4 ruedas. Número 6. NSU. En 1873 comenzó en Riedlingen la historia de una marca que representaría como pocas el valor y el espíritu inventivo en la ingeniería automotriz alemana. NSU se hizo primero un nombre con bicicletas y motocicletas, antes de dar el salto al automóvil en los años 50. Rápidamente la marca se convirtió en sinónimo de autos compactos y accesibles que hacían posible el sueño del auto propio para amplios sectores de la población. El pequeño NSU Sprint fue el modelo que más profundamente quedó en la memoria. Fácil de conducir y económico de mantener,
Se convirtió en el primer auto propio de muchas familias. Pero NSU no quería limitarse a fabricar autos pequeños, quería expandir los límites. Con el RO80, la marca lanzó a finales de los 60 un auto que parecía salido del futuro. Líneas limpias, aerodinámico, espacioso y con un concepto de motor completamente nuevo. El motor Wankel prometía suavidad y potencia, pero pronto trajo problemas técnicos masivos. Muchos autos tuvieron que ser reacondicionados y el entusiasmo inicial se convirtió rápidamente en escepticismo. Las cargas financieras fueron demasiado pesadas para un fabricante mediano como NSU. En 1969, NSU y Auto Union GmbH fusionaron para convertirse en Audi NSU Auto Union AG, que en 1985 pasó a llamarse simplemente Audi. Así desapareció el tradicional nombre de las carrocerías, aunque su legado perdura. El Print como símbolo de movilidad accesible y el RO80 como ícono de diseño e innovación técnica. Número 7. Messerschmitt. Cuando en los años 50 creció la demanda de movilidad accesible, apareció en las calles un nombre que muchos conocían de un contexto completamente distinto: Messerschmitt. Originalmente, la empresa era famosa por sus aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Pero tras la guerra, la producción aeronáutica fue prohibida en Alemania. Para sobrevivir, buscó nuevos caminos y los encontró en la construcción de microvehículos. El modelo más conocido fue el Messerschmitt KR-175 y más tarde el KR-200. Estos diminutos vehículos parecían pequeños aviones sin alas, con una cabina transparente para dos personas en fila y una carrocería angosta que se deslizaba con elegancia por calles estrechas. Eran impulsados por pequeños motores monocilíndricos de 2 tiempos con poco más de 10 a 12 caballos de fuerza. Pero para mucha gente, estos cabinenroller significaron el acceso a la movilidad individual. Más baratos que un auto, pero más protegidos y cómodos que una motocicleta. La producción duró apenas una década. Con la creciente prosperidad, la gente quería autos más grandes y potentes, y los pequeños cabinas rodantes pronto parecieron reliquias de una época de transición. En 1964 terminó su fabricación. Sin embargo, los Messerschmitt alcanzaron estatus de culto. Hoy son piezas muy codiciadas por coleccionistas. Pocos autos representan tan claramente el espíritu de avance de los 50 y la creatividad de una época en la que con pocos recursos se quería lograr mucho. Número 8. Goodbro. En los años 50 había en Alemania aún muchos fabricantes que intentaban encontrar su lugar en el creciente mercado automotriz. Uno de ellos fue Goodbro, un nombre casi olvidado hoy, pero que entonces representaba autos prácticos y económicos. El modelo más conocido fue el Goodbro Superior, presentado en 1950. A primera vista parecía discreto, un pequeño 2 puertas, compacto y funcional, pero bajo el cofre escondía una auténtica innovación. Goodbro fue el primer fabricante en todo el mundo en ofrecer autos con inyección de gasolina en producción en serie. El Superior estaba impulsado por un motor bicilíndrico de 2 tiempos que en su versión con inyección lograba al menos 30 caballos de fuerza. Para un auto de su categoría era notable. A esto se sumaba un consumo reducido y un formato práctico, perfecto para calles estrechas y presupuestos ajustados de la posguerra. A pesar de estos avances técnicos, Goodbro no logró imponerse frente a la creciente competencia. Volkswagen, Opel y otras marcas grandes ofrecían autos más masivos, con mejor disponibilidad de repuestos y mayores capacidades de producción. En 1954 tuvo que detenerse la fabricación de autos. Número 9. Porsche. Hubo una época en la que el nombre Porsche equivalía al lujo absoluto. Antes de que Audi se convirtiera en el emblema moderno que es hoy, existió esta marca fundada por August Porsche, un ingeniero obstinado que soñaba con crear los autos más refinados de Alemania. En los años 20 y 30, los Porsche eran símbolos de estatus. Carrocerías imponentes, motores de 8 cilindros y una elegancia que competía directamente con Maybach y Mercedes. Ver uno en las calles era encontrarse con la aristocracia sobre ruedas. Pero la guerra cambió el rumbo de todo. La fábrica fue dañada, el mercado desapareció y la marca jamás volvió a producir autos. Su espíritu, sin embargo, no murió. Cuando August Porsche tuvo que abandonar su propia empresa, fundó otra. Su nombre sería Audi. Porsche quedó atrás, pero sus autos siguen siendo recordados como joyas de una época irrepetible. Número 10. Wanderer. Mientras oro representaba el lujo, Wanderer era sinónimo de confiabilidad. Esta marca, parte de la posterior Auto Union, construyó autos elegantes, bien proporcionados y extraordinariamente duraderos.
En los años 30 era común verlos en largas carreteras alemanas, avanzando sin prisa pero sin pausa, con una calidad de conducción que muchos rivales envidiaban. Wanderen no sobrevivió a las tormentas políticas y económicas que sacudieron a Alemania a mediados del siglo XX. Tras la guerra, su nombre se apagó lentamente, absorbido en el proceso que terminó dando origen a la moderna Audi. Hoy, sus autos siguen apareciendo en museos y colecciones como recordatorio de una marca que siempre hizo las cosas bien. Número 11. Hanomag. Aunque muchos la recuerdan por locomotoras y maquinaria pesada, Hanomag tuvo un papel clave en poner a Alemania sobre ruedas. Su modelo más famoso, el Hanomag Kommisbro, era tan pequeño y redondeado que el público lo apodó pan de comisión. Fue uno de los primeros autos realmente accesibles, un vehículo para trabajadores que no podían permitirse nada más grande. Para miles de familias, significó libertad. El primer viaje fuera de la ciudad, el primer fin de semana junto a un río, la primera carretera abierta. Sin embargo, con el paso del tiempo, Hanomag se replegó hacia lo que mejor sabía hacer: maquinaria industrial. Su división automotriz quedó atrás, pero su contribución al nacimiento del auto popular alemán sigue siendo enorme. Número 12. Adler. Antes de la guerra, Adler era considerada una de las marcas más modernas de Alemania. Mientras otros fabricaban autos pesados y tradicionales, Adler apostó por diseños aerodinámicos como el Adler Trumpf, uno de los pioneros de la tracción delantera en el país. Sus líneas fluían con elegancia y su ingeniería estaba adelantada a su tiempo. Pero la llegada del conflicto bélico interrumpió todo. Fábricas destruidas, personal dispersado, proyectos cancelados. Después de 1945, la marca intentó reactivar la producción, pero el nuevo mercado, dominado por gigantes y seriens, no le dejó espacio. Hoy Adler es un nombre que sobrevive en los libros de historia del diseño automotriz, un ejemplo claro de lo que pudo ser y no fue. Número 13. Steuer. Menos conocida que otras, pero profundamente respetada por quienes aman la ingeniería fina, Steuer fue una marca de autos de lujo fabricados con una atención al detalle casi artesanal. Sus modelos de los años 20 y 30 competían con lo mejor de Europa: motores avanzados, acabados meticulosos y un estilo sobrio pero imponente. Sin embargo, la guerra también la arrastró al abismo. Tras verse involucrada en la producción militar, la empresa nunca pudo recuperarse y cerró definitivamente. Los pocos Steuer que quedan hoy son piezas de museo extremadamente valiosas, vestigios de una marca que construyó calidad sin compromisos. Número 14. Maybach, la marca original. Mucho antes de que Daimler la resucitara en el siglo XXI, Maybach era la cúspide del lujo alemán. Sus modelos Zeppelin eran tan sofisticados que se comparaban directamente con Rolls-Royce. Motorazos enormes, interiores dignos de la nobleza y una suavidad de marcha que parecía irreal para su época. Pero tras la guerra, la producción de autos terminó. El nombre Maybach sobrevivió únicamente como fabricante de motores industriales hasta su renacimiento moderno décadas después. Insertar este episodio en la historia demuestra algo importante. Incluso los gigantes pueden caer y aún así convertirse en leyenda. Número 15. Brennabor. Antes de los años 30, Brennabor era un gigante. Un nombre que resonaba tanto como Opel o BMW en su tiempo. Comenzó fabricando bicicletas y motocicletas, pero pronto dio el salto al automóvil. Entre 1925 y 1928 se convirtió en uno de los 3 mayores fabricantes de autos de Alemania, creando vehículos sólidos, confiables y accesibles para la clase media. Pero la Gran Depresión golpeó a Brennabor con una fuerza devastadora. Las ventas se desplomaron y el dinero para nuevos desarrollos desapareció. La fábrica cerró lentamente sus puertas, dejando atrás una marca que, por un breve momento, parecía destinada a liderar la industria alemana. Número 16. EMW Eisenach Motorenwerk. Poca gente sabe esto, pero durante unos años existieron 2 BMW al mismo tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de BMW en Eisenach quedó en manos de la administración soviética. Como BMW en Múnich no podía reclamarla, se continuó fabricando autos casi idénticos a los BMW originales, pero bajo el nombre EMW. Incluso el logo era igual, salvo un detalle sorprendente: el color azul fue reemplazado por rojo. EMW desapareció cuando la planta se reconvirtió para producir Wartburg, pero dejó una historia tan peculiar como fascinante, la de un BMW alterno nacido por accidente histórico. Número 17. Auto Union como marca. Aunque hoy solo se recuerda a Audi, hubo un tiempo en que Auto Union fue uno de los nombres más poderosos de Europa. Esta marca, resultado de la unión de Audi,
Porsche, Wanderer y DKW. Construyó los legendarios Flechas de Plata, autos de carrera que dominaron los circuitos de los años 30 con una combinación casi sobrenatural de velocidad, sonido y riesgo. Tras la guerra, el nombre Auto Union sobrevivió un tiempo más, pero fue desvaneciéndose hasta integrarse por completo en la identidad Audi. Desapareció la marca, pero quedó el símbolo eterno, los 4 aros. Número 18. Veritas. En los años de posguerra, Veritas apareció como una chispa de esperanza y velocidad. Fundada por antiguos ingenieros de BMW, creó autos deportivos construidos casi artesanalmente, de carrocerías delicadas y motores afinados con precisión quirúrgica. Por un momento, Veritas parecía destinada a convertirse en la Ferrari alemana. Pero la falta de capital, los altos costos y la escasez de materiales llevaron al proyecto a un final temprano. Hoy, un Veritas auténtico es una rareza digna de museo, símbolo de lo que Alemania soñó ser en medio de la reconstrucción. Número 19. Zundap Automóviles. Zundap es famosa por sus motocicletas, pero durante un breve periodo se atrevió a fabricar autos. El más llamativo fue el Zundap Janes, un microcoche con un diseño tan extraño que parecía sacado de una caricatura. Puertas frontales y traseras idénticas, motor central y pasajeros sentados espalda con espalda. ¿Innovador? Sí. ¿Exitoso? En absoluto. El Janes fue un fracaso comercial rotundo y Zundap abandonó los autos, regresando a las motocicletas para siempre. Aún así, su extravagancia lo convirtió en un favorito en exposiciones de vehículos raros. Número 20. Heinkel Automóviles. Otro fabricante aeronáutico que, tras la guerra, tuvo que reinventarse. Con la producción de aviones prohibida, Heinkel creó los Cabine. Pequeños microcoches se competían con el Messerschmitt y la BMW Z. Pequeños, simpáticos, económicos y más cómodos que una motocicleta. Pero cuando la economía alemana mejoró, la población dejó de buscarlos y la producción terminó. Hoy, los Heinkel Cabines son reliquias adorablemente peculiares de una época en la que la movilidad se reinventaba con ingenio y escasez. Número 21. Goliath, marca del grupo Borgward. Aunque pertenecía al imperio Borgward, Goliath operaba como marca independiente. Creó autos compactos y prácticos, pero también innovó de maneras insospechadas. El Goliath GP700 fue uno de los primeros autos del mundo con inyección directa de gasolina, adelantándose décadas a tecnologías que hoy son estándar. La caída de Borgward arrastró también a Goliath, y sus modelos quedaron como curiosidades técnicas adelantadas a su tiempo. Número 22. Tempo. Tempo fue esencial para la reconstrucción de Alemania. Fabricó pequeñas furgonetas y triciclos utilitarios que llevaban pan, herramientas, materiales, muebles, lo que fuera necesario. Sus vehículos eran resistentes, simples y económicos, perfectos para negocios familiares. Terminaron absorbidos por Anomag y desaparecieron como marca, pero su aporte al milagro económico alemán fue enorme. Sin Tempo, muchas ciudades habrían tardado mucho más en levantarse. Número 23. Dixie. Antes de que BMW se dedicara a fabricar autos, compró a Dixie, un pequeño fabricante que producía vehículos basados en el Austin 7. El BMW Dixie Da-1 fue literalmente el primer automóvil BMW de la historia. Dixie desapareció cuando su nombre fue absorbido por BMW. Pero sin su existencia, una de las marcas más importantes del mundo quizás nunca habría nacido. Número 24. Rumpler. En los años 20, Rumpler creó uno de los autos más adelantados de su tiempo, el Rumpler Tropfenwagen, el primer automóvil aerodinámico producido en serie. Su forma de gota reducía la resistencia al aire de manera revolucionaria, pero era tan extraño visualmente que el público no lo aceptó. La marca desapareció, pero su legado inspiró décadas de avances aerodinámicos. Número 25. Klein Schneider, una de las marcas más ligeras de la historia. Sus microcoches eran tan pequeños y simples que podían levantarse entre 2 personas. Aunque prácticos para la época, eran demasiado básicos para sobrevivir en un mercado que pedía más comodidad. Hoy son rarezas preciosas para coleccionistas de microautos extremos. Número 26. Victoria Automóviles. Conocida por motocicletas, Victoria intentó entrar al mundo de los autos en los años 50 con vehículos muy pequeños y sencillos. Eran económicos, fáciles de mantener y de espíritu modesto, pero no lograron competir con Volkswagen y otros gigantes que dominaban el segmento. Victoria abandonó la idea antes de que el proyecto pudiera evolucionar. Número 27. Protos. A comienzos del siglo XX, cuando los autos aún eran experimentos ruidosos y frágiles,
Protos decidió apuntar más alto que nadie. Quería conquistar el mundo. En 1908 participó en la legendaria carrera Nueva York-París, atravesando continentes enteros en condiciones extremas. Aunque no ganó oficialmente, su desempeño fue tan impresionante que convirtió a Protos en una celebridad mundial. Pero la fama no duró. Sin capital para expandirse, la marca desapareció poco después. Hoy, su historia es un recordatorio de una época en la que el automovilismo era una aventura peligrosa y casi romántica. Número 28. Fulda-Mobil. En los años 50, cuando Alemania buscaba soluciones de movilidad ultra baratas, apareció un pequeño vehículo que parecía sacado de una caricatura. El Fulda-Mobil. Con 3 ruedas, una carrocería mínima y un motor diminuto, era tan ligero que podía levantarse con las manos. Su diseño cambió varias veces y fue producido bajo licencia en múltiples países, cada uno con variaciones propias. Aunque nunca alcanzó grandes ventas, se volvió un ícono pop entre coleccionistas de microcoches. Hoy es una pieza adorable y excéntrica del pasado alemán. Número 29. Maiko Automóviles. Maiko era conocida por motocicletas, pero en los años 50 decidió fabricar autos pequeños e inusuales, como el Maiko 500 y el Maiko Mobil, este último un híbrido sorprendente entre scooter y automóvil. Parecían vehículos experimentales, casi futuristas para la época, pero la empresa no pudo con los costos de desarrollo ni la competencia feroz. Maiko se retiró rápidamente del mundo automotriz. Sin embargo, sus diseños siguen llamando la atención por su audacia y su apariencia casi de ciencia ficción. Número 30. Champion. Pocas marcas reflejan también el espíritu de hacer mucho con muy poco como Champion. Sus autos eran tan simples que se ensamblaban casi como un juguete mecánico, motores modestos, carrocerías de líneas básicas y un enfoque absoluto en la economía. Para algunos, eran herramientas. Para otros, una forma modesta pero digna de volver a la carretera tras la guerra. Champion desapareció rápido, pero dejó un curioso legado. Demostrar que la movilidad puede ser tan sencilla como un par de ruedas, un chasis ligero y un motor decidido. Número 31. Brutes. Una de las marcas más extravagantes de la posguerra. Brutes produjo microcoches tan minimalistas que algunos pesaban menos que un pasajero adulto. Carrocerías diminutas, líneas futuristas y un espíritu experimental que rozaba lo temerario. La mayoría de sus modelos se fabricaron en cantidades ínfimas, algunos en apenas unas decenas de unidades. No sobrevivió debido a problemas financieros y legales, pero sus autos siguen fascinando por su estética casi espacial, como pequeñas cápsulas rodantes de un futuro que nunca llegó. Hoy, al mirar atrás y pasar revista a estas 31 marcas desaparecidas, entendemos que la historia del automóvil alemán no está hecha solo de los gigantes que sobrevivieron, sino también de aquellos nombres que se apagaron en el camino. Cada una de estas marcas, desde las que desafiaron a los colosos con innovación audaz hasta las que sobrevivieron apenas un suspiro, dejó una huella que todavía vibra en los garajes, en los museos y en la memoria de los apasionados. Fueron sueños convertidos en metal, esfuerzos que nacieron de la necesidad, del ingenio o del deseo de cambiar el mundo, aunque fuera desde una pequeña fábrica olvidada. Y aunque sus motores se hayan callado para siempre, su legado sigue vivo en la forma en que Alemania entiende el automóvil, como una mezcla de precisión, valentía y espíritu incansable. Porque al final, toda marca que alguna vez rodó por estas carreteras, haya triunfado o haya caído, forma parte del mismo viaje, el de un país que nunca dejó de moverse hacia adelante.